Muy bien, muy buenas noches. Vamos a compartir el estudio de la palabra de Dios. Saludamos a hermanos que están también conectados vía internet. Y estamos estudiando la epístola de Santiago. Vamos al capítulo 5. En este último capítulo que ya nos quedan pocos versículos. Espero que este libro sea de bendición para nuestras vidas. Es una carta directa, clara, concisa y concreta de lo que Dios espera de nosotros. Y nos habla acerca de las características de una fe genuina. En un tiempo donde hay tantas cosas falsas y tanto engaño del diablo, poder leer y estudiar esta carta es una bendición para nuestras almas. Estuvimos hablando el domingo pasado, en el capítulo 5, versículo 8, si recuerdan, decía Santiago: sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Y un llamado a la paciencia de Dios. Esa paciencia habla frente a la hostilidad de otras personas, incrédulas muchas veces, que queremos reaccionar, queremos vengarnos, queremos devolverle mal por mal. Nos dice Santiago: sean pacientes. Pacientes porque viene el Señor pronto y todo esto se va a acabar. Ahora, vamos a estar viendo el versículo 9 en esta noche con la ayuda de nuestro Dios. Vamos a leerlo en primer lugar. Dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Lo volvemos a leer. Santiago 5, versículo 9 dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Y vamos a estar desarrollando en esta noche, con la ayuda de nuestro Dios, este versículo 9. En primer lugar, nos va a hablar Santiago de algo importante que dice la palabra de Dios y que podamos entenderlo, porque muchas veces este mandamiento es un verbo que está en imperativo, y todo imperativo es una orden. Entonces no es algo opcional, es algo que los hermanos a los cuales Santiago le escribe, y nosotros muchas veces nos pasa que estamos teniendo esta práctica como normal y nos estamos quejando unos contra otros. Es algo del corazón humano y es uno de los estorbos para la correcta relación como hermanos en Cristo Jesús. Las constantes quejas. Por eso Santiago, entendiéndolo, él comienza ordenando, y vamos a ver el pecado de la queja, porque tenemos que reconocer y definirlo. La queja contra otro es un pecado. No es algo que Dios admite, no es algo que Dios apruebe. Es algo que Dios está en contra, porque destruye la unidad entre los hermanos. Por eso Santiago comienza con una orden: hermanos, no os quejéis unos contra otros. Ahora, la queja, que vamos a definir la palabra, está en directa relación con el trato con los hermanos. Porque muchas veces uno se puede quejar de muchas cosas, ¿no?
Nos quejamos del tiempo, nos quejamos del frío, nos quejamos de la economía, nos quejamos del dólar, nos quejamos contra distintas circunstancias y situaciones. Pero la queja específicamente que Santiago nos prohíbe porque es un pecado, es la queja uno contra otro. Vamos a ver esta palabra en el original, quejarse, nos habla de un gemido. Una queja es un gemido con pesadumbre, un sentimiento interno inexpresado de dolor. Hay algo que te molesta del otro, hay algo que te cae mal y entonces surge a través de eso que no te gusta, de tu prójimo y de tu hermano, surge la queja. Ahora es algo que nosotros lo practicamos como normal, pero tenemos que reconocer que es un pecado. Vamos a Marcos capítulo 7 para definir esta palabra donde se utiliza. No se quejen. Marcos capítulo 7, versículo 34. Marcos 7:34 nos dice la palabra de Dios: y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y dijo, Efata, es decir, ábrete. Y aquí donde está la expresión, suspiró, se quejó profundamente. Una queja, un suspiro, como dice allí la palabra de Dios, profundo. Allí se menciona esa palabra queja. También en Romanos, vamos a avanzar, en Romanos capítulo 8, versículo 23. Entonces un gemir, la queja es un gemir con pesadumbre, un sentimiento interno inexpresado de dolor, que está oculto en lo profundo de nuestro corazón, pero que de alguna manera tiene que salir, ¿no es cierto? Y la manera de expresarlo es con, a veces uno hace, miren, es simplemente un gesto, un gemido, y es una queja, ¿o no? Como diciendo, estoy enojado. ¿Qué te pasa? Ni siquiera habla uno, emite un sonido. Fíjense, se utiliza en Romanos 8:23. Vamos a leer ahí, Luqui, la palabra de Dios, abrí ahí, Romanos 8, versículo 23, ahí para leer con la U. Dice la palabra del Señor, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos, observen, gemimos en nuestro interior. Gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Está hablando Pablo de cómo este cuerpo físico, carnal que tenemos, está en una actitud de querer gemir para tener el nuevo, porque este está cargado de enfermedades, dolores y debilidades. Habla de esa palabra, aguardando, y especialmente dice, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior. Esa es la palabra quejarse, gemir. Segunda Corintios, seguimos avanzando, estamos estudiando donde se menciona la palabra que Santiago nos acaba de decir, que no debemos quejarnos los unos contra los otros. Segunda de Corintios, capítulo 5, ¿lo tienen allí? Versículo 2. Segunda Corintios 5:2 dice, pues en verdad, en esta
morada gemimos. Observen, pues en verdad en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Lo mismo, este cuerpo carnal gime por los dolores, por las enfermedades, por el paso de los años, que te duelen los huesos, te olvidas las cosas, los ojos ya no pueden enfocar correctamente y vemos cómo nos vamos degradando, cómo nos vamos envejeciendo y las enfermedades, todo lo que debemos enfrentar. Por eso decía Pablo, en verdad, en esta morada, en este cuerpo, gemimos. ¿Gemimos para qué? Anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Está hablando del cuerpo nuevo, glorificado, que nos dará el Señor Jesucristo en su venida. Versículo 4 también se menciona allí. Porque asimismo los que estamos en esta tienda, o sea, en este cuerpo carnal, terrenal, gemimos agobiados. Observen, gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos sino vestidos para que la morada, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Entonces se expresa allí, los que estamos en esta tienda gemimos agobiados. Entonces esta es la palabra que no tenemos que murmurar o gemir o quejarnos unos contra otros. También se utiliza la palabra en Hebreos capítulo 13. A veces se queja un creyente contra otro, a veces se queja la oveja con el pastor, a veces se queja el pastor con la oveja, en las relaciones que tenemos, ¿no es cierto? Y justamente el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 17, nos dice la palabra del Señor, observen, observad a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, permitidle que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Entonces, ¿cuál es lo que Dios pide en el orden congregacional? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque ellos velan por vuestras almas y tienen una responsabilidad, porque dice, como quienes han de dar cuenta. Permitidle que lo hagan con alegría y no quejándose. Porque eso no sería provechoso para vosotros. No quejarse. Entonces, esta queja contra el otro, esta pesadumbre, este dolor que uno siente, esta disconformidad, también la queja nos habla de que uno está juzgando al otro, ¿no es cierto? Cuando se queja, ¿qué dice? ¿Por qué esta me tienes? ¿Por qué estás todo tirado? La pareja también, ¿no? Hay quejas en toda relación, hay algo que no te gusta, algo que no te cae, algo que te molesta, y entonces uno se queja. Entonces no lo habla, no lo explica, no se ponen de acuerdo, simplemente uno se queja. En todos lados, viste que hay, en toda atención al público hay un libro de quejas, si vos querés decir, bueno, no te gustó cómo te trataron acá, o me trataron re mal los de administración. ¿Qué se creen que me van a tratar a mí? Yo les voy a hacer un lío, un juicio, me quejo. Porque promovemos constantemente los derechos que tenemos, ¿no? Ahora, volviendo a Santiago, vimos el pecado de la queja. Es algo que uno practica, que uno asume, pero que Dios no aprueba. Entonces lo importante que es entender en esta noche, por eso es el mandamiento que Santiago nos da,
Santiago 5:9, hermanos, no os quejéis unos contra otros. La queja, fíjate que hace, te enfrenta, te coloca en la vereda de enfrente. Ya no es tu hermano, ya no es tu amigo, es alguien que está en contra tuya, porque vos tenés algo en contra, por eso te quejás. Porque también esa queja viene por algo que te disgustó, que no te agrada, que no te gusta, que no estás de acuerdo. Y habla también, cuando uno se queja, está juzgando a la otra persona. Ahora, nos dice Santiago, volviendo al capítulo 5, versículo 9, primera parte vimos también, hermanos, no os quejéis unos contra otros. Ahora, vamos a ver el problema de quejarnos. ¿Qué pasa si yo me quejo? ¿No? Mirá lo que dice el versículo 9, la segunda parte. No os quejéis unos contra otros. Y hay una razón, para que no seáis juzgados. Para que no seáis juzgados. Entonces, cada vez que yo me quejo, como decía alguien, cuando yo te señalo con el dedo, quejándome contra vos, hay 3 dedos que me señalan a mí. Cada vez que yo ejerzo este derecho que creo tener de quejarme, voy a activar, observar lo que dice el versículo, para que no seáis juzgados. Entonces, cuando yo me quejo, cuando yo señalo, cuando yo expreso ese dolor contra el otro, y lo estoy juzgando, por eso lo he hecho, no lo soporto, no lo aguanto, porque no lo amo, es la única forma que uno pueda superar cosas que no te gustan. El amor cubre multitud de faltas. Pero cuando no hay amor, lo único que uno ve en el otro son las cosas negativas, son los errores que comete, son las cosas que te hizo que no te agradó. Es bravo, ¿no? No tener amor hace imposible la convivencia y el compartir. Porque el amor cubrirá multitud de faltas, debilidades, defectos. Pero hermano, ¿qué pasa? ¿Por qué es pecado quejarse? Porque, en primer lugar, yo estoy juzgando a mi hermano. ¿Y qué dice Santiago? Que si yo juzgo, si yo me quejo y juzgo, dice la palabra de Dios, no lo hagas para que no seáis juzgados. Ahora, ¿se entiende? Si yo me quejo y juzgo, activo el hecho de que Dios me va a juzgar a mí directamente. Dios me va a juzgar a mí. Uno habla como nos pasa a uno, hermano. Cuando nos quejamos, primero no nos damos cuenta de las debilidades que tenemos, los defectos que tenemos. Cuántas cosas nosotros nos aguantan, nos soportan y no nos dicen nada. Pero nosotros en la primera de cambio, que algo no nos agradó, lo hacemos la queja y juzgamos y somos sin misericordia. Pedimos una perfección en el otro que nosotros no poseemos, porque somos todos pecadores, redimidos por la sangre de Cristo en un proceso de cambio y de transformación. Y para convivir con alguien hay que soportar lo que no te gusta y aguantar y perdonar y amar y cubrir. Porque si no, uno se queda solo para siempre. ¿No es cierto? Si no hay ese amor,
nunca vas a tener una intimidad con nadie. Porque siempre le vas a encontrar la quinta pata al gato. El defecto lo vas a encontrar porque lo vemos rápidamente. Pero hermanos, si tenemos esa actitud, hay algo mal en nosotros. Y nos dice Santiago, si vos juzgás al otro, vas a ser juzgado también por Dios. Fíjate lo que dice Mateo, capítulo 7. Mateo 7, versículo 1. Mateo 7, versículo 1. Jesucristo lo dice de la misma forma, en forma de imperativo, dice Mateo 7:1, no juzguéis. Escuchad, la queja es la manera de haber juzgado y condenado al otro, al prójimo, al hermano. Lo vuelvo a decir, la queja es la manera de expresar mi disconformidad porque yo ya he juzgado a mi hermano. Entonces dice, no juzguéis, observad, no juzguéis. ¿Para qué? Para que no seáis juzgados. No juzguéis para que no te juzguen. Si yo me pongo en ese papel, me pongo en esa posición, activo el hecho de que Dios me va a juzgar Él a mí. Yo lo estoy poniendo en el estrado al hermano porque no me gustó algo. Me estoy quejando, estoy gimiendo, estoy expresando mi dolor interno y mi disconformidad. Pero en la manera que yo lo puse en el estrado para juzgarlo y condenarlo, de la misma forma Dios va a hacer lo mismo, me va a tratar de la misma manera Dios a mí. Ahora, ¿quién puede sostenerse si Dios me juzga a mí? Porque Él es el único que tiene la perfección, la santidad y no comete errores y no falla. ¿Quién es el único en este universo? El único que puede hacerlo, tiene el derecho, es ejemplo en la moralidad, en la santidad y en la verdad, es Dios. Él es el único juez. Entonces cada vez que yo me quejo me estoy poniendo en juez, estoy juzgando. Y dice Santiago, y dice el Señor acá en Mateo 7, no juzgues para que no seas juzgado. No juzgues para que no seas juzgado. Entonces, ¿se entiende, hermano? Si yo juzgo, yo voy a ser juzgado por Dios. Otra cosa importante, el versículo 2 nos habla, ¿qué dice allí la palabra en Mateo 7, versículo 2? Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, se os medirá. ¿Qué está diciendo este versículo? Que cuando uno ejerce creer tener esa autoridad de juzgar al otro y quejarse, uno tiene esa severidad. Somos severos, somos con toda exactitud y con todo rigor lo juzgamos, ¿o no? No puede sostenerse nadie en nuestra lista porque todos tienen problemas y todos, Sandra, la gente maneja todo mal. Viste que tenemos esa actitud de que siempre el problema lo tienen los demás. El error lo tienen todos. ¿No será que vos tenés un problemita? ¿No será que el problema sos vos, que vos no lo querés asumir y reconocer? Pero para nosotros somos rápidos para juzgar y somos muy severos con mucha exactitud y rigor. Entonces lo que dice el Señor es, con la misma severidad
esa actitud y rigor que vos le estás aplicando al hermano, el Señor con esa misma vara medida me va a medir a mí. Ahora, ¿me podré mantener yo en pie? Entonces, hermano, todos tenemos errores, todos tenemos defectos, todos tenemos fallas. Entonces, por eso debemos amarnos, soportarnos, aguantar cosas, por amor y por la unidad del cuerpo de Cristo. ¿No es cierto? Si uno dice, el soltero, bueno, yo me quiero casar porque estoy solo, y lo único que te motiva son deseos egoístas y necesidades propias, pero vos no estás dispuesto a sacrificarte, no estás dispuesto a ceder, no estás dispuesto a cambiar, no estás dispuesto a perdonar, no estás dispuesto a soportar, quédate solo, porque vas a durar 2 días. ¿Viste? Entonces uno es castigado muchas veces. ¿Por qué? Porque no tiene amigos, no tiene hermanos, no tiene a nadie que lo ame. Muchas veces porque uno no ha aprendido a soportar, a perdonar, a aguantar. En toda esfera donde uno se mueva, empezando por el hogar, trasladándonos al trabajo y a la sociedad, debemos tener esa actitud de perdonar, soportar y aguantar. Si uno en todas las esferas se mueve de una forma implacable y severa, ¿está solo? Ese es su castigo. Nadie quiere estar con la persona y no hay ninguno tan perfecto que se le pueda arrimar. Así que habló el apóstol Pablo. ¿No es cierto? Entonces, si nosotros juzgamos con esa vara tan alta, con esa misma vara, nos dice el Señor, seremos medidos. Ahora, es muy importante esto, entenderlo en la raíz. ¿Por qué somos así? ¿Por qué siempre vemos el error? ¿Por qué siempre buscamos el defecto? Hace poquito hablaba con una hermana y decía algo que me gustó mucho. Yo trato de ver lo bueno en la persona. No miro los defectos. Está bueno eso. Es lo que Dios nos manda, porque si no, nadie te va a gustar, nadie te va a agradar, nadie va a estar a tu escala, a tu medida, a la perfección de lo que vos buscás. Pero si vos sos honesto o honesta, tampoco lo somos. Todos fallamos, todos tenemos errores, todos tenemos debilidad. Entonces, mire lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 13. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Otra de las cosas que nosotros, cuando nos quejamos como es el otro, en primer lugar, vemos lo pequeño, insignificante en el otro, pero no vemos lo enorme y grande que tenemos nosotros antes de bajarle el martillo. Por eso habla de una pequeña astilla en el ojo que, ¿cómo hizo para verle el ojo al otro? Y lo miró con detenimiento para llegar a encontrar esa cosa tan pequeña y decir, mirá, tenés una pequeña astilla en el ojo. Pero resulta que el Señor en esa comparación dice, pero vos tenés una viga enorme, gigante, y querés juzgar, querés criticar, querés quejarte del otro, y no estás viendo tu propia viga, que es enorme. Y entonces ven que uno puede ver lo minucioso, el defecto minucioso en el otro, pero no ve el gran defecto que nosotros mismos poseemos. Siempre son los demás.
La culpa son los de afuera. Vos no sabés la iglesia donde voy yo cómo son. Yo pensé que está lleno de hipócritas. Bueno, habló el ejemplo supremo, ¿no? Uno dice así, ¿no? Vamos a ver Lucas 6:42. Es importante para que haya un cambio genuino, poder entender el proceso como uno a veces piensa y actuamos. Lucas 6, versículo 42, nos dice la palabra de Dios, está hablando el Señor, dice: ¿y cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota o la pequeña astilla que está en tu ojo, cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. No dice que uno no pudiese ayudar al hermano, pero lo primero que dice es: analicémonos, miremos nuestros defectos y errores, bajémonos de la plataforma de juez y fijémonos que estamos todos parejitos en los defectos y errores que podemos tener. Por eso el Señor dice: no seas hipócrita. Primero, antes de marcar la pequeña astilla en el ojo, fíjate cómo está tu vista. Fíjate vos si no hay una viga, primero, que debemos eliminar. Entonces somos severos para los de afuera, pero no somos severos para nosotros mismos, ¿se entiende? Podemos ver el mínimo defecto y nos quejamos todo el día, pero no podemos llegar a ver las grandes cosas que nosotros tenemos que cambiar y abandonar. Entonces, eso es algo que tenemos que analizarlo, hermano. Si nosotros decimos: dame 2 razones por las cuales agradecer por ese hermano, capaz que está media hora pensando y no le ve nada bueno. Yo creo que nada. Para mí no sé para qué vino. Pero los defectos se los sacamos al toque. Las quejas están ahí a la orden y te las puedo enumerar. Porque estamos con una mala actitud, en una mala posición. Y no nos damos cuenta que eso que nosotros hacemos, Dios lo va a hacer de la misma manera con nosotros. Y ahí, ¿quién podrá sostenerse? ¿Quién tiene esa perfección? Y a veces el hecho de tener esa posición es orgullo en el corazón, creernos mejores, superiores y ejemplo de lo demás. Cuando no lo somos. Entonces, tenemos que bajarnos del pony, bajarnos del estrado donde nos subimos mal y entender que somos pecadores que estamos siendo transformados por gracia. Y lo que soy, dice Pablo, yo tal vez haya hecho cosas extraordinarias, pero dice Pablo, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. No puede haber lugar para el orgullo, y la queja es orgullo. La queja, en el fondo, está basada en una perfección que no tenés ni yo tengo. Entonces tenemos que tener cuidado con la severidad con la que juzgamos, porque Dios nos va a aplicar esa misma vara a nosotros. Y vamos a fallar, y vamos a ser acusados, y vamos a ser condenados por Dios, porque es la verdad, ¿no? Es la verdad. Así que estamos hablando de no quejarnos, hemos visto que es un pecado,
El problema, si lo hacemos, seremos juzgados por Dios. Ahora, les quiero mostrar un pasaje que se encuentra algo que muchas veces puede pasar. Fíjense lo que dice Mateo 16:6. Mateo 16:6. Mariano, si lo podés leer para nosotros. Sí. Entonces Jesús les dijo: estén atentos y cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. Ahora, cuando Jesucristo vino a la tierra, había líderes. En primer lugar, menciona a los fariseos, que era una secta. Y la característica de esta secta, que eran los que instruían al pueblo de Dios. Y Jesucristo le dice: tengan cuidado, guárdense de la levadura, porque la levadura es un fermento que afecta a la masa. Un poquito de levadura hincha y afecta a todo, una cantidad de harina que le podemos poner. Un cubito, podemos hacer 2 o 3 kilos, y cuando lo dejamos actuar, esa pequeña levadura que le pusimos a la masa va a hacer que se infle completamente. Entonces Jesucristo le dice a los discípulos: estén atentos y guárdense. Vamos a hablar especialmente de la levadura de los fariseos. ¿Y cuál es la levadura de los fariseos? Claro, ellos, ¿saben qué? Tenían, bienvenida Rachel, tome asiento donde le guste. Yo creo que a veces, a pesar de que pasaron 2000 años, hoy en las iglesias podemos caer en llegar a ser contaminados con la levadura de los fariseos. ¿Y cuál sería la levadura de los fariseos? Que ellos eran personas hipócritas. Quiere decir que eran personas que mostraban, lo más preocupante para ellos era verse bien y aparentar ser personas piadosas, pero solamente eso era algo externo. No les interesaba lo más importante para agradar a Dios, que no es la apariencia, no es lo que vemos, sino el corazón, lo interior. El problema de los fariseos, vamos a ver que esa levadura, lo dice en Mateo 6, vamos a Mateo 6. Mateo 6. ¿Tenemos ahí? Volvemos a Mateo 16, Mateo 16. La advertencia del Señor es a los discípulos a que se guarden de esa levadura de los fariseos, que era la hipocresía. Pero si queremos una mejor definición de lo que significa levadura, siempre es algo pecaminoso, contaminante
y destructivo en la Biblia cuando habla de la levadura. Y en el versículo 16, 12, Mariano, si lo podés leer, el Señor va a aclarar qué significa esto. Perdón, el 11 y el 12. Mateo. Sí, Mateo 16, 11 y 12. Vamos a ver qué significa. ¿Cómo es que no entienden que no les hablé de los panes? Pero cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces entendieron que él no les había dicho que se cuidaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Ahí está. Viste que ellos tomaban todo literal, los discípulos, no en forma figurada o símbolo. La levadura es un símbolo que significa la levadura. Entonces, Mariano, que él lo dice y lo explica, ¿no? ¿Qué es entonces? ¿Qué representa esa levadura? La hipocresía. Pero ahí, fíjate. En el versículo 12, ¿qué significa? ¿Qué es lo que aclara el Señor que representa o significa la levadura? La enseñanza. La enseñanza. ¿Se entiende? Porque ellos eran maestros. Ellos se sentaban en la cátedra de Moisés a enseñar las verdades de la palabra de Dios. Estaban en la teología de Israel. ¿No? ¿Qué te parece? Eran los capos. Entonces, observen ahora, vamos a Mateo 23. Claro, hubo un choque tan grande, un contraste tan fuerte entre lo que venían escuchando de estos líderes, fariseos, saduceos, pero ahora estamos concentrados en los fariseos nada más. Y en Mateo 23, versículo 1, dice la palabra de Dios: entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos, diciendo: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Quiere decir que era la escuela más alta de teología de Israel. De ahí salían los teólogos más encumbrados. De ahí salió Gamaliel. Eran la élite de la enseñanza del Antiguo Testamento. ¿Se entiende lo que está diciendo Jesús? Ahora, había un defecto, no en lo que ellos enseñaban. Observa lo que dice versículo 3. De modo que haced, lo dice Jesús, y observad todo lo que os digan. O sea, Jesús está criticando o juzgando lo que ellos enseñaban. No, porque dice, de modo que haced y observen y cumplen todo lo que os digan. Pero ¿cuál es el punto? Pero no hagáis conforme a sus obras, pues ellos dicen y no hacen. Enseñaban muy bien, pero no practicaban lo que predicaban. Y eso es algo que uno puede caer en esa forma de enseñanza. O sea, no es que ellos se paraban y te decían, tenés que ser un hipócrita para seguirnos a nosotros. Obviamente esa palabra no la usaban. Lo que ellos, la manera y el ejemplo de sus vidas, era lo que ellos venía implícita en las palabras, su actitud hipócrita y mentirosa. Era un combo, no podías separar lo que te enseñaban de lo que ellos hacían. Entonces vos cuando comprabas lo que te enseñaban, ¿qué comprabas? Comprabas el combo. Entonces decía, yo quiero ser como los fariseos, yo quiero un día estar sentado en la cátedra de Moisés. Pero, ¿cuál era el defecto o el error? Ellos dicen y no hacen. Tenemos que predicar el Evangelio. Yo sé cómo
nunca gané a nadie. Y hago cursos de evangelismo. Y no gané a nadie. Y no le predico a nadie. Y no tengo pasión por los perdidos. Eso es caer en la doctrina y la enseñanza de los fariseos. Miren otra de las cosas, versículo 4. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Te exigían muchísimo. Y las ponen sobre las espaldas de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Pesadas cargas, compromisos imposibles que ellos no iban a cumplir. Otra de las cosas de esta doctrina peligrosa de los fariseos, que hoy está en medio de las iglesias, dice, sino que hacen todas las obras, escuchad, todas las obras para ser vistos por los hombres. O sea, lo bueno que hacían, las oraciones, la administración y la enseñanza de la palabra, tenían una perversa motivación. ¿Cuál era? El aplauso, el reconocimiento, y lo hacían por la mera vanagloria, para poder ellos exaltarse. Miren lo que dice. Todas las obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos para dar la impresión de un hombre santo de Dios. Todo es la cáscara, lo de afuera, lo externo. Ahora, otra de las cosas de la doctrina que debemos cuidar, versículo 6, aman el lugar de honor en los banquetes. Rabí, por favor, le vamos a pedir que se siente en la cabecera. Y entraba, ¿viste? El tipo allá, agrandado, y buscaba esa gloria de los hombres, esa posición de privilegio. Miren lo que dicen. Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en la sinagoga. No tengo ningún fariseo hoy acá, ¿no? Porque nadie se sentó en la primera fila. Ellos son los que están ahí, pero no porque tienen amor e interés, sino porque quieren figurar, quieren la gloria, quieren la honra de los hombres. Observen, versículo 7. Los primeros asientos de la sinagoga, dice el versículo 7, y los saludos respetuosos en las plazas, y ser llamados por los hombres Rabí. ¡Ah! Rabí, muy buenos días Rabí, ¿cómo está Rabí? Dios lo bendiga Rabí. Y pasan ahí por la plaza San Martín, ¿no? Cruzando, esperando que la gente se incline y le diga, qué grande que sos, papá, qué grande, grande ese Rabí. Este sí que la tiene clara. Tenemos que tener cuidado en el corazón de hacer cosas con malas motivaciones, de cuidar solamente lo de afuera y juzgar a los demás con severidad. Ahora, para terminar en esta porción, vamos a volver a Santiago 5. Vimos el pecado de la queja. Vimos el problema. ¿Cuál era el problema? De que vamos a ser juzgados por Dios si nos quejamos. Y el tercer punto, nos dice el versículo 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a la puerta. El tercer punto, para no quejarnos, para no ser juzgados, es que entendamos la proximidad de su venida. ¿Qué significa esa expresión? Mirad, el juez justo, el que tiene el poder y la autoridad y lo va a ser ejercida sobre nosotros, está a las puertas. Quiere decir que está a la proximidad su retorno. Entonces, hermano, dejemos de quejarnos, dejemos de juzgarnos, seamos misericordiosos con los demás
y podamos ver los defectos que tenemos, las imperfecciones que tenemos. Y gastemos energía en cambiar nosotros, en madurar, en ser mejores hijos de Dios, mejores hijos de nuestros padres, hermanos, mejores empleados, y en el área que nos toque, perfeccionarnos para agradar al Señor. No creernos que somos nosotros el sumum de la perfección. Y dice Santiago, no sean jueces, porque serán juzgados. Y sabe que el juez que viene pronto y está cerca, está a la puerta. Vamos a ver allí en Mateo 24, les quiero mostrar ese concepto de las puertas, qué significa está a las puertas, que su proximidad o su inminente retorno es ya el Señor viene. Que Él va a ordenar todo, Él va a juzgar todo. No te hagas problema porque esa función la va a cumplir el Señor. Entonces no gastes tiempo, no gastes pólvora en hacer algo que lo va a hacer Cristo cuando venga. Mateo 24, si lo podés leer, Mariano, 24, 30 al 33. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. De la higuera aprendan la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca, a las puertas. Ahí está. ¿Qué te parece? ¿Qué significa la puerta? Que Él está cerca. La proximidad de su venida. No te pongas en una actitud de juez, porque hay un juez justo, perfecto, santo, que va a pasar, todos pasaremos por ese juez y daremos cuenta de nuestros actos. Y un versículo más que se encuentra en 1 Corintios, vamos a ver allí. Ustedes saben que Pablo era un hombre santo de Dios, sin embargo, los creyentes lo juzgaban, le daban para que tenga, sin misericordia. Y Pablo era un hombre santo, ejemplo, pero nunca te va a alcanzar la medida de un siervo como para terminar diciendo, este Pablo no sabe nada, este Pablo es un desastre, este Pablo. A Pablo lo juzgaban, a Cristo lo juzgaban, no te van a juzgar a vos. Fíjate lo que dice 1 Corintios 4, versículo 3. Dice Pablo, en cuanto a mí, 1 Corintios 4, 3, en cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros, o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aún yo me juzgo a sí mismo. ¿Escuchá? ¿Qué dice Pablo? A mí, en cuanto a mí, es poca importancia que ustedes me juzguen. Lo estaban juzgando los corintios, sus hijos. O por cualquier tribunal humano. Ni aún yo mismo me juzgo, dice Pablo. Mirá por qué, versículo 4. Porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Mira el versículo 5. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas, las tinieblas, y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios.
Eso te tiene que dar tranquilidad y garantía de que nada va a trascender la eternidad sin que todos pasemos inexorablemente ante el juez de jueces, Señor de señores, que nos va en el tribunal de Cristo a examinar a ti y a mí. Y nada se va a escapar. No va a haber error. Entonces, ¿para qué nosotros adelantarnos a juzgar algo que podemos estar equivocados, que podemos fallar, que lo hacemos implacablemente sin ver nuestros defectos y fallas que las tenemos, sino aprender a amarnos, aprender a perdonarnos, aprender a soportar para poder vivir en unidad hasta que venga el Señor, el juez justo de toda la tierra? Entonces Pablo dice, no juzguen antes del tiempo y esperar hasta que el Señor venga. ¿Por qué? Porque a Él no se le escapa nada. Y Él va a hacer lo que tenga que hacer. Por eso es juez. Yo no lo soy. Entonces, no os quejéis, hermanos, unos contra otros, para que no sean juzgados. Y para que la proximidad de Cristo, en cualquier momento viene el juez y va a arreglar cuentas con todos nosotros. Así que no nos adelantemos, no nos equivoquemos, no nos pongamos en una posición que Dios no nos ha dado. Así que Dios bendiga su palabra y espero que haya sido de edificación.